para empezar a trabajar. Lo dejo abierto para que se vea y les comparto el lienzo. Y entonces vamos a hacer una demostración que sea referida a un segmento aquí, otro segmento que tenga, otro segmento por aquí y otro segmento por acá. Entonces vas a decir que este es A, que este de aquí es B, que este de aquí es el punto C, que este de aquí es el punto D y que este de por acá es el punto E. Acuérdense que los ángulos se pueden formar con rayos. Al escribir aquí puntos es escribir un punto de un segmento, perdón, de un rayo. Yo pude haber, en lugar de eso, dibujado eso. Y si dibujo eso, ahí estoy especificando que es un segmento. Pero si lo dejo, pues ya es un rayo. Recuerden que este punto B solamente es una parte del rayo. Sabemos que el rayo se prolonga infinitamente en un solo sentido, siguiendo la misma dirección. Y acuérdense, ¿qué pasó? Junio, mayo. Y entonces lo que vamos a aprender primero es cómo se deben de nombrar los ángulos. Entonces recordemos que en nuestro reloj de la casa tenemos aquí el número 12, luego sigue el 1, sigue el 2, sigue el 3, sigue el 4, sigue el 5 y sigue el 6, sigue el 7, sigue el 8, sigue el 9, sigue el 10, sigue el 11 y el 12. Entonces esos relojes de manecillas pues sabemos que obviamente van en la secuencia del orden de los números, o sea, primero va el 1, luego la manecilla avanza al 2, luego al 3, luego al 4, luego al 5, al 7 y así hasta llegar al 12 y luego otra vez empezar con el 1. Entonces ese sentido se llama sentido de las manecillas del reloj. Y entonces el sentido de las manecillas, dime. ¿Qué pasó? Profe, Dime. ¿está escribiendo algo? Sí. ¿Está escribiendo? Sí. Ah, es que no se ve. Me voy a salir. Ok. ¿Los demás lo ven? Bueno, me salgo y regreso. Sí, va que va. Sí, Okay. sí lo Sí, lo vemos. vemos, profe. Sí, sí veo. Ese es el sentido de las manecillas del reloj. O sea, la manecilla del reloj primero apunta al 1, luego se va hacia el 2, luego se va hacia el 3, etcétera, ¿no? Ese sentido me lleva a ángulos negativos. Los ángulos negativos en la física, que es un torque, es un giro, pero es un giro provocado por una fuerza circular. Obviamente los torques los tenemos en los motores, en los dínamos y en otras cosas que hagan que giren, ¿no? En los molinos de viento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces los torques van a generar dos sentidos. Los torques negativos, cuando vayan en sentido de las manecillas del reloj, tal cual nosotros vemos la secuencia de la numeración, y también va a haber torques positivos, y los torques positivos es en sentido. Entonces, la acción de los ángulos y debido a la aplicación del spin, si ustedes se acuerdan, cuando vieron química, les dijeron que el electrón está girando sobre sí mismo, aunque no se vea, y esos me producen spines positivos y spines negativos. Todas esas aplicaciones de los giros, tanto en torque, en spines y en otras cosas que van a estar ustedes viendo a lo largo de su vida, pues obedece simplemente a que se decidió que el sentido de las manecillas de reloj me iba a hablar de ángulos negativos, el antihorario, o le dicen el sentido contrario a las manecillas de reloj. Eso me lleva a ángulos positivos. Entonces, lo que hay que entender es cómo yo puedo determinar los ángulos positivos y los ángulos negativos. Básicamente siempre vamos a estar trabajando con ángulos positivos. Entonces, estos ángulos positivos, me voy al 11 y luego me voy al 10 y luego me voy al 9 y luego me voy al 8 y siempre
que yo haga, entonces estaré hablando de ángulos positivos. Entonces, lo que yo debo de ver en mi figura es ver la posición que ocupa estos segmentos o estos rayos. Si ustedes se dan cuenta, este segmento, este rayo, pareciera que está apuntando a la manecilla 3 aproximadamente. No es necesario la exactitud. Y este otro segmento está apuntando hacia la manecilla 2. Eso quiere decir que para que debe ser del 3 al 2, debe de ser en descendente. Por lo tanto, cuando yo les diga la hipótesis, esa hipótesis debe de obedecer obviamente a ángulos positivos. Si yo les menciono ángulos negativos, deben detectar que yo les dije mal un ángulo y obviamente escribirlo bien. De ahí yo me voy a dar cuenta si en verdad me están poniendo atención o no están poniendo atención, si en realidad conocen los conceptos o no conocen los conceptos, si le copiaron a alguien o en realidad lo están haciendo ustedes. Esto de los ángulos positivos y negativos no se los enseñan todos los maestros porque como se quedan solamente con geometría euclidiana, pues en geometría euclidiana sabemos que hay ángulos, pero no ven la aplicación hacia la física, biología, química, etc. Por eso en muchos videos que van a encontrar en la red no les piden forzosamente el sentido positivo. Pero tengan en cuenta que lo importante es que ustedes van a aprender lo de segundo semestre y van a hacer la aplicación hacia lo que ustedes quieren llegar a ser. Psicólogos, médicos, biotecnólogos, farmacéuticos, etcétera, etcétera, ¿no? Debido a eso, desde el momento en que es necesario, se les debe de enseñar adecuadamente las cosas. Por eso les digo, ¿no? En la red la mayoría de los videos no están bien porque no manejan los conceptos de manera adecuada y lo único que hacen es salir del paso. O sea, te enseñan cómo hacer ese ejercicio, pero está ahí, ¿no? Bueno, entonces, lo que debo de hacer para nombrar el ángulo es decir que es el ángulo que comienza en la B, porque ese es el número mayor. Luego se va al vértice, que es la A, y el número menor, que es la C, el número que está en el 2. Así me voy a dar cuenta yo que estoy diciendo exactamente un ángulo que es positivo. Debe ser en sentido contrario a las manecillas de reloj. Solamente recuerden la posición de las manecillas, escriban el numerito para que no se les vaya y recuerden que es en orden. Acuérdense que estoy escribiendo las hipótesis, ¿no? Las hipótesis yo se las puedo dar bien escritas o mal escritas, pero cuando ustedes ya están resolviendo el ejercicio, lo voy a ir todos negativos, porque si lo escriben con ángulos negativos, entonces se las voy a poner mal. ¿Por qué se las voy a poner mal? Porque si me dicen, fíjense bien, si me están diciendo el ángulo CAB, quiere decir que comiencen, entonces ya no me están dando este ángulo pequeño, sino me están dando el ángulo grande. Debe de declararse los ángulos positivos. Entonces, fíjense que como lo único que hice es intercambiar la B en lugar del principio al final y la C en lugar de tenerla al final escribo al principio. Pero eso, como siempre debemos de declarar en ángulos positivos, ya me está diciendo un ángulo mucho mayor. Por ejemplo, ¿no? Si este ángulo es de 30 grados, el que me están dando es un ángulo de 330 grados. Y lo cual pues es algo bastante grave, ¿no? Porque no se parece uno al otro. Y peor tantito, si hablamos de torque, o sea de giro, estaríamos hablando que el coche en lugar de ir para adelante va para atrás. Por eso es importante que aprendan bien cómo decir los ángulos. Esto también se va a ampliar cuando lleguen a física, les van a enseñar el producto punto y el producto cruz. Y el producto cruz se ve muy bonito porque es el actuar de las fuerzas de gravedad, la fuerza centrífuga, que en un hemisferio el agua se vaya hacia el drenaje y en el otro hemisferio se va el agua hacia el drenaje. Por ahí hay un video de un lugar donde está el cambio de los hemisferios y entonces solamente caminan 2 pasos y el agua se va en un sentido y se regresan 2 pasos y el agua se va en otro sentido. Ese video está en la red, ahí búsquenlo para que lo chequen y ahí se ve precisamente el actuar de las fuerzas, de los torques. Y eso, insisto, no tiene mucha aplicación en toda la ciencia, por eso es necesario que desde ahorita les enseñemos cómo hablar adecuadamente. Bueno, mi hipótesis es que ese ángulo es congruente a otro ángulo. El otro ángulo que voy a considerar es este. Aquí voy a escribir la manecilla. Este segmento
pareciera que está en la manecilla 12 y el otro segmento, que es el que está por acá, pareciera que está en la 10 o la 11, no importa. Si ustedes escriben la 10 o escriben la 11, pues de todas maneras, o sea, se ve dónde está. Pues vamos a decir que está en la 11. Y por lo tanto, si debo decir el número, perdón, el ángulo positivo, debe ser de 12 a 11 para que sea en sentido contrario, en orden descendente. Apunta al número 12, luego debe de pasar por el vértice, que es el A, y por último debe de llegar al punto que está en el segmento que apunta al 11, que es el E. En algunos textos, incluyendo en el que yo les dije que a veces se nombra ángulo A, donde solamente se dice el vértice. Pero si ustedes se dan cuenta, yo no puedo aquí utilizar la notación de ángulo A, porque hay un ángulo, dos ángulos, tres ángulos que tienen el vértice A, cuatro ángulos que tienen el vértice A, cinco ángulos que tienen el vértice A y seis ángulos que tienen el vértice A. Por lo tanto, esa notación no se puede utilizar y solamente se utiliza en casos muy específicos donde lo único que quiero es que vean el ángulo y ya. O sea, no me interesa porque no tiene ninguna aplicación. Entre la calle y el vecino de la izquierda, pues le puedo poner ahí nada más punto A y ya, ¿no? Porque como la esquina de la casa no interviene en un giro, no interviene en una aplicación, pues no hay ningún problema con que yo diga que la esquina de la casa quiero la del ángulo A. Ahí no hay ningún problema, ¿no? Porque esa casa no va a girar, porque no va a estar expuesta a ninguna situación. Aunque si ya hiciéramos un análisis acerca de temblores, pues acuérdense que hay temblores oscilatorios y entonces ahí sí tendría que determinar cuál es la estructura adecuada para que en un temblor oscilatorio pues no afectara y en el trepidatorio pues tampoco, ¿no? Porque recordemos que ahí es de arriba para abajo y también pudiera causar un giro. Por eso se han caído los edificios, ¿no? Les causan un giro, empiezan a oscilar y se caen. Entonces de ahí pues vienen todas las aplicaciones, ¿no? Así que nada más tengan mucho cuidado en cómo se nombran los ángulos. Bueno, entonces mi primera hipótesis es esa. Ahora bien, me voy a la tesis. Yo tengo uno, profe. Dime. ¿Por qué? No me quedó muy claro por qué se pone la A en medio, qué ese orden de los puntos. Porque siempre debe de estar el vértice en medio. Y acuérdate que por definición el vértice es el punto común de los dos lados del ángulo. Entonces, si tú tienes que este es un lado del ángulo y este es otro lado del ángulo, el punto común se llama vértice. Recordemos ya que está en el ángulo. Acuérdate que el ángulo es lo que está adentro. Esa área es el ángulo. Y los que están delimitando el área se llaman lados del ángulo. Por lo tanto, siempre luego irte al vértice y luego al otro lado. Forzosamente, el vértice debe ser el de en medio. Y obviamente, el que tú escribas primero la B o primero la C, va a obedecer. Y si tú te das cuenta, ese sentido obedece a las letras, ¿no? No es forzosamente que vaya de la B a la C o de la D a la E, sino que debe de ser referenciado a como tú la imagen. Ahorita por coincidencia los escribí así, pero pude haber aquí escrito el ángulo A, aquí el punto B, aquí el C, aquí el D y aquí el momento este ángulo ya hubiera quedado nombrado como el ángulo B, porque es el de la manecilla mayor, luego E, que es el vértice, y luego el A. Y fíjate cómo aquí ya no coincide que vayan en orden, el orden de las letras, sino vete simplemente por el orden de las manecillas del reloj, que acuérdate que debe de ser sentido con las manecillas del reloj. ¿Sale bien? Ok. Sí, Bueno, profe, gracias. ¿de qué? Entonces ahora vámonos al siguiente ángulo. En la tesis yo voy a escribir que es el ángulo que está aquí. Ese ángulo que está ahí, si ustedes se dan cuenta, debo seguir también el sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, dejen cambiarle de color para que lo puedan percibir un poquito mejor. Por lo tanto,
el ángulo, este ángulo que yo tengo aquí, comienza en el 3 y luego se va hacia el 12. Ahí uno pudiera pensar, pero es que el 3 es mayor que el 12, entonces sí me estoy yendo en numeración. Y pues no, porque resulta que el 3 es menor que el 12 debido a la posición, en valor numérico sea mayor, ¿no? Simplemente por la posición, el 3 está antes del 12 de acuerdo a las manecillas del reloj. No es por otra cosa más que por eso, ¿no? Entonces yo tendría que escribir que este ángulo comienza en el punto que está en el segmento que apunta al B, luego el vértice, siempre el vértice debe estar en medio, y luego el D, para llegar al punto que apunta al 12. Y yo voy a decir que esto es congruente que está aquí. Y ese ángulo que está aquí obedece a lo mismo que les decía. Este está en el 2, esta está en el 11. Era que el 2 es más chico que el 11. Recuerden que por cómo se mueven las manecillas, entonces yo sí tengo que decir que este ángulo va del 2 hacia el 11. Dejen, le borro esa línea porque quedó media fea. Va del 2 hacia el 11 y ese es en sentido contrario. Por lo tanto, yo debo de decir que el ángulo es el que comienza en C, luego se va al vértice A y luego termina en la E. ¿Sale bien? Ahora bien, cuando ustedes estén en esta situación, nada más acuérdense que esto no debe de aparecer, ¿no? Todo eso que había puesto, eso no debe de aparecer y solamente debe de verse así. La otra, lo que les escribí de los números precisamente fue para que les quedara claro cómo deben de escribir el sentido contrario a las manecillas de reloj. Pero en realidad la figura se debe de quedar así. Si le agregan más cosas, lo que va a ocurrir es que cuando hagan la demostración van a tener más para explicación, y para explicación pues está bien tenerlo, pero sí tengan en cuenta que no debe de aparecer en la figura, ¿no? Se los dejo ahí nada más para que lo tengamos. Bueno, entonces ahora sí, ya que tengo la hipótesis, tengo la tesis, fíjense cómo ahora curiosamente nada más hay una hipótesis. En los ejercicios anteriores habíamos estado manejando dos hipótesis, lo cual pues depende, ¿no? O sea, no forzosamente todas van a ser iguales. Todo depende de lo que me presenten. Y entonces aquí vamos a escribir las proposiciones. Acuérdense que las proposiciones son declaraciones que pueden ser ciertas o falsas. Y por aquí están las razones o justificaciones, como ustedes le quieran escribir, ¿no? Y entonces la primera proposición sabemos que siempre se escriben las hipótesis. Por lo tanto, aquí escribo el ángulo BAC, que es congruente al ángulo. Lo que hay que revisar es que esté bien escrito. Si está mal escrito y lo siguen escribiendo mal, entonces se los voy a poner mal. Por eso es necesario que recuerden cuál es el sentido positivo. Y no es que les esté poniendo trampa, simplemente estoy evaluando el que de verdad sepan cómo escribirlo. Con los segmentos no importa que sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de abajo hacia arriba. Pero en los ángulos, ahí sí es súper preponderante que me escriban adecuadamente los ángulos. Y entonces ya habíamos dicho que esta proposición recibe el nombre de hipótesis. Y a diferencia de las demostraciones que habíamos visto en clases, pues esta tiene solamente una hipótesis. Dime. ¿Qué pachón? Por ejemplo, para cuando hagamos el examen, lo que le vamos a mandar son las proposiciones y las razones, ¿no? Sí, me van a mandar las imágenes. Sí, ahora sí en este examen me tienen que mandar todo. O sea, le sacan foto a todo lo que le hicieron y me lo mandan. No puede quedarse nada más con un resultado, porque si nada más me mandas el resultado, nada más me mandarías el QQD, ¿no? El que queda demostrado. Y pues, así que vayan teniendo en cuenta que ahora sí todos me van a mandar todo. Obviamente me va a tardar un poquito más en calificar. A hacer la del examen, o sea, no va a ser la de incluyendo el examen, pero sí tengan en cuenta que los voy a calificar poco a poco, ¿no? Y esta va a ser más demandante. Atención, para que no me digan es que porque tengo 3 y todavía no me ha mandado el examen, ¿no? Bueno, tienes 3 porque no te lo califiqué, pero tenía que subir al SAES para que las administrativos no estén
de delicados, cuando aquí ya les estoy avisando que me voy a tardar porque ahora sí tengo que revisar lo de todos, y eso obviamente es muy tardado, ¿no? Por favor, ahí les voy pidiendo de su comprensión, sobre todo porque tengo que estar viendo las letras, ¿no? O sea, estas letras tienen que coincidir, porque si me las escriben al revés, pues ya se quedó a la mitad, ¿no? Bueno, entonces, ahora bien, ya he aclarado el punto. Como nada más hay una sola hipótesis, pues ya se acabó el paso de pasar al siguiente, donde el siguiente paso es ver los conceptos que están asociados a la hipótesis. Y los conceptos que están asociados a la hipótesis precisamente es que tenga la misma forma y que tenga la misma medida. Lo único que voy a hacer es que la medida del ángulo, véase, permítame tantito. Entonces, simplemente lo único que estoy haciendo es agregarle la palabra medida, y obviamente aquí voy a escribir el igual, porque sabemos que congruencia quiere decir misma medida y misma forma. Entonces aquí le escribo la medida del ángulo de AE. Procuren hacer bien sus letras. Acuérdense que yo escribo medio feo, pero definitivamente ahí van a tener que hacer sus letras súper bonitas para que primeramente ustedes no se equivoquen y segundamente a mí me cueste menos trabajo revisar sus letras, ¿no? Entonces sabemos que al tener, congruencia es la misma forma y medida. Fíjense cómo les he estado diciendo esa razón de diferentes maneras, ¿eh? O sea, lo importante es que reflejen el concepto. Si revisan las otras demostraciones, se los he escrito de manera un poco diferente, pero no quiere decir que me salga de la definición, ¿no? Bueno, ahora bien, como ya no hay más hipótesis, es el único concepto que debo de tener, y por lo tanto ahora me tengo que ir a los postulados. Acuérdense que los postulados deben ser tan evidentes que no necesito demostrarlos. Y les había dicho que el postulado de la resta no existe porque eso implicaría quitar a algo. Entonces no lo puedo quitar en la figura porque la figura solamente se ve que se agregan, no se ve que se quiten. Y como no se ve que se quiten, o sea, no puedo despegarlo, por eso no existe el postulado de la resta, aunque algunos lo ponen simplemente para evitarse las explicaciones y no les interesa el formalismo, sino les interesa simplemente salir de la demostración y ya, ¿no? Entonces, primeramente, acuérdense que los postulados se buscan en la hipótesis y se buscan en la tesis. Eso quiere decir que si ustedes ven la hipótesis y yo observo el ángulo BAC, habíamos dicho que el ángulo BAC es nada más y nada más está formado de un solo ángulo. Como nada más está formado de un solo ángulo, ese no conlleva postulados. Me voy al DAE, el DAE es el que está por acá. Si se dan cuenta, nada más está formado de uno, y eso quiere decir también que no tiene postulados. Ahorita, aprovechando, fíjense cómo este ángulo se ve más delgado que este ángulo. Al verse más delgado, podrían decir, es que en la figura no se ve que son congruentes. Pues sí, tengan en cuenta que la figura la hacemos nada más por hacerla, pero que lo importante está en lo que se declara. Entonces, por favor, nunca obvien. ¿Qué quiere decir obviar? Ya digan que son diferentes, o como parece que son iguales, ya digan que son congruentes, ¿no? Nunca puedo obviar. Tampoco puedo obviar que estos dos son un ángulo recto, que este y este forman un ángulo de 90. Tampoco lo puedo obviar, porque si ustedes se dan cuenta, en ningún momento se dice en la hipótesis. Como no se dice en la hipótesis, no lo puedo obviar, no puedo agregarlo. Solamente todo sale de la hipótesis y de la tesis y de algunos conceptos importantes que sí se ven en la figura. Por ejemplo, un concepto importante que se ve en la figura es este. Y el concepto importante de esa figura, si se dieron cuenta, lo que yo hice es trazar esta línea y trazar esta línea. Por lo tanto, ¿qué es lo que se forma entre esas líneas, niños? ¿Ángulos? ¿De qué tipo? Dos ángulos congruentes.
Pero esos ángulos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman esos ángulos? Positivos. No. Son dos pares congruentes. Sí, pero ¿por qué? Positivo. Un ángulo de No, no ángulos de 90. ángulos rectos. No, ángulos rectos tampoco. Agudo. Ángulos llanos. Ok, bueno, está bien. Adyacente. Adyacente. Ok, pues ninguno de todos le atinó, ¿no? Obtusos. Ninguno de ustedes le Elementales. atinó, ¿no? ¿Por qué? Porque lo importante y lo que se ve luego, efectivamente, ¿no? ¿Son ángulos adyacentes? Sí, sí son ángulos adyacentes, pero eso no tiene tanta importancia. ¿Son ángulos obtusos? Sí, pero no tiene tanta importancia. ¿Son ángulos agudos? Sí, pero no tiene tanta importancia. Lo importante de esos dos es que se forman dos parejas de ángulos, como alguien dijo, pero esas parejas de ángulos se llaman opuestos por el vértice. Alguien me dijo que eran dos parejas congruentes, sí, pero son congruentes porque se les escribió una definición que se llaman opuestos por el vértice. Y los ángulos opuestos por el vértice son aquellos que se forman con dos segmentos o dos rectas que se cruzan en un punto y que están de frente, que están opuestos uno al otro. Esa es la definición de ángulos opuestos por el vértice. Entonces, eso sí se puede ver en la figura, pero vuelvo a repetir, ¿no? Es por características especiales. El que sean agudos, el que sean obtusos, el que sean complementarios y todo eso, no tiene como lo que es que sean ángulos opuestos por el vértice. ¿Y por qué tienen importancia? Pues porque son congruentes, son pares de ángulos congruentes. Y de ahí ya se dieron cuenta que la congruencia me permite llegar a datos y los datos puedo sustituirlos y de ahí generar una demostración. Pero si no están congruentes, pues no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, agudo, obtuso, adyacente no me sirve tanto. Si acaso, el complementario sí me sirve en algunas circunstancias, que vamos a verla ya en algunas demostraciones siguientes. Bueno, ahora me voy a la tesis. En la tesis, permítanme porque no agarré la que quería. En la tesis, entonces reviso los ángulos y el primer ángulo es el BAD. Habíamos dicho que el BAD es este, y si ustedes se dan cuenta está formado por dos ángulos. Como está formado por dos ángulos, entonces ese sí tiene postulado de la suma. Insisto, no existe el postulado de la resta, existen los postulados de la suma o de la adición, ¿no? También algunos le llaman postulado de la adición. También es permitido ese nombre, ¿no? Entonces, lo que vamos a escribir es que la medida del ángulo debe ser en vivo. Eso quiere decir que el primer ángulo que debe de aparecer es el ángulo BAC, porque este es el primero que pasa, que se presenta en sentido contrario a las manecillas de reloj. Primero está el BAC y posteriormente está el otro ángulo. Entonces ahí tengan cuidado en nombrarlos, porque también en el postulado viene el que lo escriban en sentido positivo. Y el siguiente ángulo es el CAD. Recuerden que el CAD se nombra así porque debe de ser en sentido positivo. Y ese me da por resultado el ángulo grande que se llama el ángulo BAD. La medida del ángulo, dejen borrar esta línea porque me está estorbando. La medida del ángulo BAD. Y aquí vuelvo a repetir, ¿no? Tengan mucho cuidado en escribir bien sus letras para que no se confundan y luego un 5 parezca una S o una B parezca una D, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se llamó? Pues sabemos que este se llama postulado porque es evidente, postulado de la suma de ángulos. Listo. Y entonces ya tengo un postulado, vamos a buscar otro postulado. Acuérdense que los postulados solamente se miran de la hipótesis y de la tesis. Y en algunas ocasiones de la figura, eso es cuando de plano no veo postulados por ningún lado. Y entonces aquí busco el CAE y resulta que el dibujo formado de un ángulo está formado de otro ángulo. Y esos dos ángulos deben de ser para poder declarar el postulado. Entonces, voy a comenzar con la medida del ángulo CAD. Entonces, aquí le escribimos, este 4 es la medida del ángulo, más, dejen revisar si lo escribí bien, si es CAD, y luego el de AE, la medida del ángulo
DAE, y esto me da la medida del ángulo mayor, que en ángulo positivo se llama el CAE. El CAE. Profesor, una pregunta. Dime. ¿Qué pachón? En el examen va a pedir que en la razón le pongamos así completo postulado de la suma de ángulos o nada más postulado. No, todo, porque necesito ver cuáles son tus conceptos. Acuérdate que toda esta parte obedece que te sabes el concepto. Algunos maestros te dicen, nada más escribe postulado 1, postulado 2, postulado 3, por construcción, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso es muy, 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 muy chafa, porque no estás demostrando que sabes lo que te estoy enseñando. Obviamente esos maestros lo hacen por rapidez, pues, o sea, es mucho más rápido que tú escribas nada más postulado a que tú escribas todo completo. Y es mucho más rápido de revisar. Entonces, algunos docentes lo que hacen es eso para que sea más rápido. Algunos docentes lo hacen para que sea más fácil de explicar y no meterse en tantos detallitos, ¿no? Pero recuerda que a mí lo que me importa es que de veras crezcas como estudiante. Por eso el escribir todo, ¿no? El demostrar que de veras. ¿Sale bien? Y vuelvo a repetir, no me voy a meter con faltas de ortografía, porque en curso presencial sí reviso faltas de ortografía. Eso quiere decir que si en hipótesis no le ponen acento, pues ya eso es suficiente para que ya esté mal. Porque, insisto, ¿no? O sea, no voy a ver faltas de ortografía, o inclusive no, a veces me escriben razones con C o con S, y de ahí pues hay que ver algunas situaciones, ¿no? Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, regresando a lo que estoy haciendo, pues ya acabé con las dos hipótesis, ya no hay más hipótesis, ya acabé con las dos tesis, por lo tanto ya se acabó, no hay más postulados. De la figura hay más postulados, pues sí, porque si se dan cuenta hay un ángulo que se llama BAE, que está formado de 1, de 2 y de 3 ángulos. Pero entonces no es importante ese postulado. Salvo que algo, y si me hace falta algo, pues entonces ahora sí lo agrego, ¿no? Pero mientras pueda salir solamente con lo que está escrito, es más que suficiente, ¿no? Tengan en cuenta que ahorita la figura es muy sencilla, pero en algún momento la figura va a ser más complicada. Dime. ¿Qué pasó? Bueno, profesor, por lo que dijo, si nosotros lo queremos hacer ya solamente para prevenir si es un caso de que nos llegue a pasar, para ocuparlo, ¿lo podríamos poner solamente en caso? Para ya no borrar todo otra vez y volver a ponerlo. Sí, si en tu demostración llega a ocurrir que pones más cosas de las necesarias, pues obviamente eso no te lo tomo en cuenta, ¿no? Te voy a explicar cómo califico. Cuando yo hago la demostración, pues resulta que la demostración fue de 15 pasos. Entonces, como fueron 15 pasos, cada uno de estos pasos tiene un valor de 2 puntos a todo el ejercicio. Eso quiere decir que cada paso más o menos tendría un valor de 1.1. No es cierto, perdón. Tendría un valor como de 0.9 más o menos, ¿no? O sea, tendría que hacer bien la prueba. Eso quiere decir que si escribiste está bien. Y si escribiste el otro, donde escribiste la medida más la medida más la medida igual a un entero, entonces como no forma parte de la demostración, simplemente ese no te lo cuento y reviso lo que está en tu proposición 6. Obviamente todo lo que tenga que ver con la proposición 5 no lo voy a considerar, solamente lo que te ayuda. Pero lo que sí debes de tener en cuenta es que si algo que no te utiliza, que no te sirve, a la larga te va a causar confusiones. Por eso les recomiendo que no pongan lo que no necesiten hasta que lo necesiten. ¿Cómo me doy cuenta que lo necesito? Primero escribe hipótesis, luego conceptos, luego postulados y luego la sustitución. Tú sigues ese método, esa secuencia, te vas a dar cuenta que vas a llegar al resultado. Es ajustar, y si tú haces ajustes, pues ya será hasta el final. Pero pues insisto, ¿no? O sea, no metan cosas que no, porque se van a complicar mucho, ¿no? Ahorita vamos a hacer una demostración donde puedes escribir como 20 postulados. ¿Y para qué escribes los 20, no? Si nada más te sirven 2. Ahí es donde viene la parte de
toma de decisiones. ¿Qué es lo que debes de hacer? Es tomar decisiones. Por ejemplo, ¿no? Ustedes conocen a CES. Lo que sigue después de los postulados sigue la sustitución. Acuérdense que habíamos dicho que para la sustitución necesito identificar quiénes son los datos y quiénes son las fórmulas y quiénes son las fórmulas. Dejen conectar mi lab porque ya se le acabó la batería. Permítanme, eso es rápido. Y entonces, una vez que ya me di cuenta cuáles son las fórmulas y cuáles son los datos, pues sabemos que la sustitución siempre se hace de derecha a izquierda. Eso quiere decir que en mi primer dato, ¿no? Perdón, aquí puse uno que no es dato, porque esta ya la debí de haber palomeado. ¿Por qué debí de haber palomeado esta? Porque esto se obtuvo de la primera, entonces la primera no es dato. Eso quiere decir que la sustitución va a ser de derecha a izquierda y lo que debo de detectar entonces es el ángulo BAC. Si ustedes se dan cuenta, el ángulo BAC está y hay que escribir el otro. Y entonces me voy a dar cuenta que al sustituir, o sea al reemplazar, voy a escribir la medida del ángulo DAE, ya la reemplacé, y todo lo demás lo dejo idéntico, o sea, dejo idéntico la medida del ángulo CAD y también dejo idéntica la medida del ángulo BAD. Curiosamente algunas veces se forman palabras como BAD, que está ahí, pero pues es solamente coincidencia, ¿no? Y entonces lo que hice fue sustituir la proposición 2 en la proposición 3. Obviamente ya utilicé la proposición 2, ya utilicé la proposición 3 y si se dan cuenta ya no hay más sustituciones, ya se acabaron. En los pasados había 2 sustituciones, no siempre va a ser igual. Y entonces, pues ya se acabaron las sustituciones. Pero ¿por qué cambió el paso número 1? El 1 porque aquí dice congruencia y para obtener la medida, que es la proposición 2, debiste de haberlo obtenido de la proposición 1. Por eso la palomé, porque el concepto salió de la hipótesis, que se me olvidó hace ratito hacerlo, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, lo único que me queda es la 2, la 4 y la 5, que son 2 proposiciones. Eso implica que ahí debo de detectar las operaciones o la propiedad transitiva. Y entonces empiezo a revisar. Si yo empiezo a revisar qué es lo que tengo escrito, pues me doy cuenta que aquí está la medida de CAD y aquí también está la medida de CAD. También me voy a dar cuenta que aquí está la medida de DAE y aquí también está la medida de DAD. Por lo tanto, ahí puedo hacer la propiedad transitiva debido a que me estoy dando cuenta que los miembros izquierdos son idénticos. Y al ser los miembros izquierdos idénticos, puedo aplicar la propiedad transitiva y entonces aquí me queda que la medida del ángulo CAE, que es la que yo tengo en la proposición 4, es igual que la medida del ángulo BAD, que es la que yo veo en la proposición 5, que son los 2 miembros derechos. Y aquí entonces agrego que esto se denomina propiedad transitiva entre la proposición 5 y la proposición 6. Por lo tanto, perdón, la proposición 4 y la proposición 5. Disculpen, es entre la proposición 4 y la proposición 5. Y entonces palomeo solamente para seguir el hábito. Y si se dan cuenta ya llegué a la 6. Y como en la 6 ya no hay nada que hacer, pues entonces me voy a la tesis. Y si ustedes se dan cuenta, la tesis hace referencia a BAD, que BAD la tengo aquí. Y también hace referencia a CAE, donde CAE la tengo acá. Eso quiere decir que ya llegué. Lo único que debo de hacer es escribirlo tal cual me lo piden en la tesis. Eso quiere decir que en la 7 lo único que debo de hacer es el cambio para decir que el ángulo CAE congruente al ángulo
AD. ¿Y por qué digo eso? Pues lo digo porque los ángulos... Al revés, ¿no, profe? No importa, porque acuérdate que existe la propiedad conmutativa, entonces tú lo puedes escribir por propiedad de la igualdad. Acuérdate que existe la propiedad de la igualdad, lo puedes escribir uno a la izquierda y el otro a la derecha y no hay ningún problema, ¿no? Entonces aquí digo que los ángulos que miden lo mismo son congruentes. Y con eso pues ya saben que puedo escribir el que queda demostrado o ese, ¿no? El que ustedes quieran. Entonces es más mejor decirlo QQD que el otro porque pudiera tomarse como que agresivo, ¿no? Y si se dan cuenta, esta demostración es muy sencilla porque nada más son 7 pasos. Y en las anteriores creo que hemos llegado hasta el 9, no me acuerdo. Pero pues es nada más irle viendo, ¿no? ¿Sale bien? Bueno, mientras termino de copiar, ok, ya regresé. Entonces, pues nada más entiendan que la metodología es similar. Cuando lleguemos a otro tipo de demostraciones, cuando hablemos de demostraciones de triángulos, ahí sí va a cambiar todo, ya no va a ser lo que estamos haciendo. Sin embargo, sí me va a servir de base para saber qué hacer al principio, ¿no? Empezar a tomar decisiones importantes. Bueno, entonces vamos a plantear otra demostración. Y entonces en esa otra demostración vamos a escribirlo así. Aquí vamos a poner un H, por aquí vamos a poner un I, por aquí vamos a escribir una J, por aquí voy a escribir una K y por aquí voy a escribir la A. Y entonces en las hipótesis nos va a quedar entonces que el ángulo KAI congruente con el ángulo JAH. Y en la tesis voy a escribir que el ángulo KAJ congruente con el ángulo IAH. IH, KJ, KI y JH. Ok, bueno. Entonces, una vez que ya escribí los ángulos, se los estoy escribiendo bien los 4 para que no haya ningún problema. Acuérdense que todo es en sentido contrario a las manecillas de reloj. Ya les escribí ya les dije cómo. Entonces, ahora escribir las... Permítame tantito, se me borró una. Ok, ya puedo empezar a escribir las proposiciones. Las proposiciones y las razones. Voy a salirme tantito porque creo que hay una persona que quiere entrar. Listo. Entonces me regreso. Ya deben de estar viendo otra vez la figura. Y por lo tanto, por favor, dígame el número de lista de la persona que me quiera contestar una pregunta. 19. 19. Empezamos con el 19. Dime por favor cuál es la primera proposición que voy a escribir 19. La primera proposición es la primera hipótesis que tenemos, que el ángulo K con vértice A con el punto I. Ajá. Las razones, pues que es que está en la hipótesis. Todavía te falta. ¿Qué más? Que es congruente con el ángulo JAH. Ok, JH y la razón, como tú dijiste, es que es una hipótesis. Muy bien. Sí. Ay. Acuérdense que por el pad yo luego escribo medio feo, pero pues ustedes lo tienen que escribir bonito, así que por favor vayan haciendo ejercicios de caligrafía para que escriban bonitas sus letras y por favor no me lo escriban en mano escrita,
porque algunos tienen la costumbre de escribir en mano escrita, me he encontrado alumnos que lo hacen así, y aquí de plano la mano escrita no me ayuda en nada, ¿no? En nada, porque letras mayúsculas diferentes en mano escrita. Entonces, para ser claro y conciso, no me lo hagan en mano escrita, por favor, ¿no? Bueno, ahora bien, dígame el número de lista que me quiera contestar. 5. 24. 5. Escuché el 5. Número 5, por favor. Dime el número 5, porfa. ¿Qué es un postulado? Un postulado es algo tan obvio en la ecuación, en la información. Más o menos. Te pongo la mitad. ¿Está bien? Bueno, entonces Sí, número sí. 5, te pongo la mitad. Fíjense que les voy a preguntar, no solamente los pasos, sino también les voy a estar preguntando conceptos. Entonces ahí sí estén seguros pues de aprovechar eso, ¿no? Bueno, entonces me voy con el paso número 2. Y el paso número 2 sabemos que ya hay que escribir la información. Por lo tanto, la información, el concepto, es el mismo que la medida del ángulo JAH. Y eso sabemos que se debe a que los ángulos congruentes miden lo mismo. Ok, número de lista de alguien que me quiera contestar una pregunta. 29. 28. 36. 28. 29, número primera que te escuché. Número 29. Dime por favor cuál es el primer postulado que debo de escribir. Número 29. El postulado Ajá, ¿cuál sería el primero? es la medida del ángulo KAJ La medida más del ángulo K. la medida del ángulo Más la medida del ángulo. Ajá. JI es igual a la medida del ángulo KI. Es igual a la medida del ángulo K. Ok, bien. Entonces, número 29, edición. No, déjame ver dónde te la pongo. Aquí está. Sale bien. Entonces, fíjense cómo ahí ya viene. O sea, se saltó muchos pasos, pero está bien, ¿no? O sea, por eso les pregunté directamente el postulado. ¿Cuáles son los pasos? Pues que hay que revisar esto, el KAI, pues este, ¿no? Y como es ese, me doy cuenta que está formado de 2 y por lo tanto escribió los 2. Entonces, ya con los postulados, pues obviamente viene más análisis. Así que por favor, vayan entendiendo que poco a poco van a ir agarrando velocidad. Y pueden contestar varias cosas, ¿no? Lo importante es que el primer postulado salió de la hipótesis. Y sabemos que esto se llama o se denomina postulado de la suma de ángulos. Hace ratito me habían preguntado que si solamente escriben postulado, les había dicho que no, que deben de escribirlo completo, ¿no? Número de lista de quien me quiera contestar otra cosa. 45. 18. 45. Fue el primero que escuché, número 45. Dime por favor, número 45, ¿qué es un postulado? El postulado es algo tan obvio que es fácil de demostrarlo. Ok, va que va. Dime. Ok, está bien. ¿Es fácil de usarlo o es fácil de demostrarlo, no? O sea, no tiene tanta repercusión. Otro número de lista. 23. 28. Vámonos al 23. Entonces me voy al 23. Y número 23, por favor, díctame el siguiente postulado. La medida del ángulo IAH más... No, ya no. Otro número de lista. 33. Dime número 33. 36. Número 43. Dime, por favor. No, había dicho 33, profe. 33, discúlpame. 33, dime. Es la medida del ángulo JAI
J-A-I, ajá. Más la medida del ángulo IAH Ajá. es igual a la medida del ángulo JAH. Ok, muy bien. J-A-H. Procuren hacer sus letras bonitas, ¿eh? A mí luego como que se le corta un pedacito, pero es por el pad, luego no lo detecta y por eso se ve así, ¿no? Y este también se llama postulado de la suma de ángulos. Entonces, fíjense cómo ya tengo la primera, que fue la hipótesis, ya tengo la segunda, que fueron los conceptos, y ya tengo el tercer paso, que fueron los postulados. Acuérdense que aquí se me olvidó palomear la primera. ¿Por qué palomeé la primera? Porque esta medida se obtuvo de la primera. Esa fue la razón, ¿no? Bueno, ok. Número de lista. 28. 28. 24. Dígame el 28, por favor. El número 28. Dime el número 28, porfa. ¿Cómo queda la sustitución? La proposición 2 se cancela, no, se reemplaza, se sustituye. Ajá. Y K-A-I por el J-A-H, y entonces está en el postulado en el 3, Ajá. entonces se elimina. No, no se elimina, se sustituye. Entonces, No se elimina. medida del ángulo Ajá. J Ajá. KJ. Ajá. más medida del ángulo JAI JI. Ajá. igual a medida del ángulo JAH. Ok, muy bien. H. Dale bien, Dios te pague. Entonces dijimos que era el número 26. Muy bien. Y entonces, si se dan cuenta... No, era 28. Ah, el 28, discúlpame. El 28. Control Z. Ah, sí, el 28 sí estaba bien. Ah, no vi bien el número, discúlpame. Sí, eres el 28. Entonces, eso sabemos que se llama, se los voy a escribir. Resulta que tengo que sustituir el JH, lo debo de sustituir en el KI. No se cancela, no utilicen esa palabra, se reemplaza. Y el KI está aquí, por eso lo reemplazo. No es que lo cancele, sino desaparece y por eso ahora va a ser el JH. Entonces, eso se llamó sustitución de la proposición 2 en proposición 3. Y por lo tanto, pues ya tengo la proposición 4 y la 5. Número de lista. 18, 36, 38. Dime el 18, por favor. 18. Dime, por favor, número 18. ¿Cuál es la siguiente proposición? La siguiente proposición es pues ya no tenemos que sustituir. Ajá. Y por lo Ya tanto, tenemos las dos. Por lo tanto, se hace la propiedad transitiva. ok, díctamela. Que es medida del ángulo JAI Ajá. es igual No, otro número de lista. el 36, profe. 36, dime 36. Espérame, primero te localizo en la lista. 36, ya estás en la lista. Díctame, ¿qué sigue después de eso? Después de el ángulo, de la medida del ángulo JAI, Ajá. sigue que es igual No, otro número de lista. 19. 38. Dime el 19. ¿Qué escribo? De nuevo. Ajá. Más. La medida del segmento IAH No, es igual. este no era segmento. Otro número de lista. Ah, sí, cierto. Ya. Yo ya 44. La niña que me dijo primero, ¿cuál?
29. 29. Dime 29. ¿Qué más 29? A partir de ahí, Sí. Ya dijimos medida del ángulo JI, luego más la medida de ¿quién? del ángulo IAH Ajá. es igual Sí. a la medida del ángulo Ajá. KAJ Ajá. más la medida del ángulo JI. Ok, muy bien, gracias, JI. Entonces dijimos que tú eras la número 29. Sale bien. Fíjense cómo, o sea, sus compañeros dijeron cosas imprecisas. Por ahí les platicaba, ¿no? No es que estén mal, es que tienen mal el concepto, tienen mal la palabra, tienen mal algo. Y eso implica que sean no aptos. ¿Por qué no son no aptos? Porque les hace falta estudiar, les hace falta tener más precisión al hablar, les hace falta no distraerse, les hace falta tener bien clara la idea, etcétera, etcétera, ¿no? Pero su compañero me dijo segmento, lo cual pues fue muy, muy trivial esa respuesta, ¿no? Entonces no quiere decir que sea de lo peor, ¿no? Lo único que quiere decir es que hay que tener más precisión al hablar, hay que ser más tranquilos, hay que estar más centrados, no te dejes dominar por los nervios, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo eso lo tienen que ir mejorando. Recuerden que ya tienen en su mayoría 15 años y de los 15 años para arriba ya se pueden disparar, ¿no? Pero deben de tener mucho cuidado en ustedes, amarse, cuidarse, procurarse, mejorar, y todo eso conlleva una serie de situaciones de convivencia, ¿no? Bueno, entonces el número 6 habíamos dicho que se denomina propiedad transitiva entre la proposición 4 y la 5. Ahí tengan mucho cuidado. Acuérdense que se nos olvidó por aquí palomear la... Ay, ya no se mueve. Se me olvidó palomear la 1, se me olvidó palomear la 2, la 3 y ahorita la 4 y la 5, ¿no? Y tengan cuidado en esto. Si se dieron cuenta, aquí venía con mi rayita bien bonita y debido al tamaño de la proposición pues la moví, ¿no? O sea, no pasa nada, simplemente es ajustarnos a los espacios para que no se vea feo. Algunos empiezan a escribir aquí abajo, pero no hagan eso, o sea, simplemente muevan la raya y ya quedó, ¿no? Bueno, número 7, perdón, otro número de lista. 38. 38. Dime número 38. Número 38. Dime por favor 38. ¿Qué escribo? Vamos a poner la medida del ángulo IAH Ajá. es congruente. No. ¿Otro número de lista? 5. 33. Dime el número de lista. 18. 5. ¿Qué escribo? Bueno, profe, la 7 sería, es que ahorita observamos que eso se utiliza la operación inversa, Ok. pero en vez de la operación inversa usted nos dice que aquí se utiliza el sumar el simétrico, Ok. y vamos a sumar el simétrico de Díctame primero cuál es la operación. medida del ángulo JAI, Espérame. ahí le vamos a sumar el simétrico. Ajá, sí, muy bien. Bueno. Ahí se le vamos a sumar el simétrico. Muy bien. Entonces, te queda... Quedaría, Ajá. quedaría de resultado que la medida del ángulo IAH es igual a la medida del ángulo QAJ. No. Otro número de lista. 28. 28. Dime 28. ¿Qué pasó del 28? Ah, 18. Disculpa. KAJ. No, yo también dije 28. Ok, 28. Dime 28. Dime 28. Medida del Igual a la medida del ángulo KAJ. KJ. Muy bien, sale bien. Fíjense cómo su compañero me lo explicó súper padre y a la mera hora me cambia la Q por la K, ¿no? Y uno dice, no puede ser, es un ¿Se llamaba Q? Bueno, eso es como que un error de la primaria, ¿no? Así que hay que darle duro a la maestra de la primaria o al maestro para que te enseñe mal el abecedario, ¿no? Pero fíjense cómo es tan básico, ¿no? Que aquí me estoy llevando todo, o sea, nada más tengan mucho cuidado. Entonces aquí el 28 fue la que me lo contestó bien. Y tú que me lo explicaste bien, ¿qué número de lista tienes? 5, profe. 5, muy bien. Entonces te la pongo porque me lo explicaste bien y bonito, ¿no? O sea,
diciendo que deben formar el simétrico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense cómo todo ese razonamiento que me dijo su compañero, el número 5, pues es adecuado que lo entiendan, ¿no? Precisamente él me dijo la razón, y la razón fue sumar el simétrico, que como él bien dijo, no es la operación inversa, sino que hay que ser más formales, y por eso es sumar el simétrico. Y sumar el simétrico en la proposición 6. Y de ahí, obviamente, como ya utilicé la 6, para seguir el hábito, palomeo la 6, y me doy cuenta que la 7 ya quedó. No hay más que hacer. ¿Por qué no hay más que hacer? Porque ya no hay más proposiciones. Como ya no hay más proposiciones, pues me Y no hay que hacer las congruentes, ¿no, profe? debo de hacer las congruentes, exacto, porque eso ya viene en la tesis. Y entonces en la tesis me doy cuenta que la KJ, pues ya tengo la KJ, aunque quede en el miembro derecho, no importa, la propiedad de la igualdad me lo permite, y el IAH pues también está acá, no hay ningún problema. Por lo tanto, ahora sí ya puedo hacer la proposición 8, donde la proposición 8 me lleva a que el ángulo IAH congruente con el ángulo KAJ. Y entonces aquí habíamos dicho que lo que se debe de hacer es que los ángulos que miden lo mismo son congruentes. Y en ese momento pues ya puedo escribir el susodicho QQD. Y ya se acabó. Obviamente, insisto, ¿no? En el examen van a tener que mandar todo, porque no basta con que solamente me manden el resultado, ¿no? Ahí sí hay que mandar. Dime. ¿Qué significaba QQD? Significa, exacto, que queda demostrado. ¿Sale bien? Gracias. ¿De qué? Sale bien. Entonces, Profe, dime. ¿y eso de QQD es obligatorio o necesario ponerlo? Sí, porque ya estás dando tu juicio que ya acabaste. Entonces, con eso estás diciendo, ya acabé y ya llegué. O sea, ya me estás asegurando que ya llegaste. Porque si tú te das cuenta, el IAH, te lo había dicho hace rato, ¿no? El IAH está a la derecha. Entonces, poniéndonos rudos y estrictos con que el KJ no está a la derecha, sino está a la izquierda, entonces quiere decir que todavía no has llegado. Pero si tú me aseguras que ya llegaste, es porque tú, en tu mente, ya sabes que existe la propiedad de la igualdad, donde todo es igual a sí mismo. Entonces aquí ya estás asegurando que no es necesario escribir la otra proposición, porque ya está la propiedad de la igualdad. Pero si no me la escribes, entonces yo no vea que sea lo mismo por orden, entonces te la pongo que te falta un paso, porque no me estás asegurando que ya terminaste. O sea, no estás diciendo, ya acabé, sino te quedas ahí como que es pasmada a ver si de veras estoy bien o estoy mal, ¿no? Simplemente ser formal. Es como en los concursos que lo hagas en la televisión, ¿no? Para que termine, necesito que pongas el vaso encima de la mesa. Y cuando pones el vaso encima de la mesa, ya se para el cronómetro, ¿no? No se para el cronómetro cuando encestaste la canasta, sino hasta que tú agarres el vaso y lo pongas sobre la mesa. Es simplemente para dar una formalidad. Y recuerden que geometría euclidiana pues es bastante formal. ¿Sale bien? ¿Algo más? No, gracias. Ok, sale bien. Entonces, voy a dejar de compartir. Espero que ya lo hayan copiado. Voy a dejar de compartir. Y necesito que me contesten los... Sale bien. Entonces, conforme vayan terminando y me lo vayan enviando, me dicen aquí, ya se lo envié, para ir apuntando, ¿no? Por favor. Porque si no, no voy a tener la oportunidad de contabilizárselos. Lo que puede estar mal es el orden de los ángulos. Acuérdense que debe ser en sentido positivo. Y si están mal, escríbanos adecuadamente. Por favor. Entonces, aquí estoy. Los espero conforme me lo vayan mandando.